Vamos a leer la palabra de Lucas 15, 17 al 24. Vamos a leer un versículo cada uno. Dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, el mejor vestido y vístanlo, y póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátelo, comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Qué le parece si saludamos a los hermanos que están al lado diciendo, somos una familia? Somos una familia en Cristo. Amén. ¿No? Aunque a veces, bueno, con ciertas personas no queremos tener mucha relación, ¿sí? Pero nos guste o no, tenemos un mismo Padre, por lo tanto, somos hermanos. Somos hermanos. En la vida vemos que muchas personas, ¿no?, alrededor nuestros viven con dolor, viven con heridas, aunque no lo expresen por fuera. Muchas veces vemos que ellos viven reprimiendo ese dolor, ¿no? y ese dolor que con el tiempo se va transformando en heridas más grandes. De hecho, en realidad todos tenemos algún tipo de heridas, dolores en nuestros corazones. Desde la caída de Adán y Eva podemos decir que toda la humanidad vive recibiendo heridas y lastimando inclusive a otras personas. Estas heridas pareciera tener, ¿no?, algunas características. Primero, nos lastimamos por pequeñas cosas. Seguramente los casados aquí presentes se habrán peleado con sus cónyuges, ¿no? ¿Hay peleas matrimoniales en la casa de ustedes? ¿No? No, dice acá. No. Bueno, miren que Dios lo está mirando, ¿eh? Ahora, ¿por qué nos peleamos? Seguramente ustedes en casa no pelean porque Corea del Norte haya probado los misiles. No van a pelear, discutir por la paz mundial, ¿no? Peleamos por pequeñas cosas. De pronto porque el marido no ayuda con la tarea del hogar, porque el marido no pasa tiempo con los hijos, o sale demasiado con sus amigos. O en caso de las hermanas, porque a veces cocinan mal, ¿no? En vez de, qué sé yo, una milanesa como una cena, nos trae una ensalada, ¿no? Nos enojamos. O porque, bueno, gastan demasiado la tarjeta de crédito, ¿no? Y gastan todo su límite. Son momentos donde nos enojamos y discutimos. Pero si nos ponemos a mirar, muchas veces son cosas pequeñas. No es una cuestión de vida o muerte. No peleamos por una cuestión del fin del mundo, por ejemplo, de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, son pequeñas cosas. Y discutimos por esas pequeñas cosas. Lastimamos por pequeñas cosas. Y en segundo lugar, lastimamos a los que están cerca de nosotros. Cuando vemos a los que lastiman y reciben heridas, son personas que tienen una relación cercana, familiares, amigos, compañeros, vecinos. ¿No es así? Porque no va a venir un hombre desde Francia hasta aquí y a lastimarme y después va a volver hasta allá, no. Son gente con quienes nos desenvolvemos todos los días, con quienes nos encontramos todos los días, las personas con quienes tratamos todos los días. Con ellos solemos lastimarnos y recibir heridas. Tercera característica es que todos tenemos heridas, todos, ¿no? Heridas que no se cicatrizan, sea un pastor, sean los presbíteros, cristianos, no cristianos, hombre, mujer, niños, abuelos, todos. Todos nosotros tenemos y llevamos alguna herida dentro de nuestro corazón. No, pregúntele a la persona que está al lado. ¿Tenés herida en tu corazón? Pregúntele, ¿no? La verdad que acá estamos llenos de santos, no tienen peleas matrimoniales, viven sin heridas, ¿no? No necesitamos de Dios. Todos tenemos heridas, ¿no? Aunque lo ocultamos. ¿Quién no tendría una herida? Solo tratamos de vivir escondiendo esas heridas para que la gente no se dé cuenta, para que no lo sepa, nada más. Así es como vivimos. Probablemente algunos de ustedes habrán tenido experiencia de haber actuado o comportado de una manera inusual en ciertas circunstancias, en donde ustedes mismos tampoco pudieron entender por qué reaccionaron de esa manera. Cuando estudiamos la consejería, aprendemos que las heridas recibidas desde la infancia se van acumulando dentro de una persona. Y sin que se dé cuenta o sin que nos demos cuenta, eso se vuelve parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestras costumbres. Y en determinadas circunstancias, esas heridas se expresan, son expresadas
a través de distintos actos, nuestro comportamiento, inclusive a través de nuestra forma de hablar. Las heridas provocadas por un rechazo, las heridas provocadas por una traición, las heridas provocadas por una injusticia. ¿Vieron que el árbol va acumulando todos los años ese anillo de edad dentro del árbol? De la misma manera, nosotros vamos acumulando esas heridas no sanadas, ¿no? Comienzan a acumularse una por una dentro de nosotros. Y con estas heridas acumuladas terminamos hiriendo a otras personas. Por miedo a ser lastimados, ¿qué hacemos? Herimos primero, lastimamos primero, ¿no? Y lo peor, nos acostumbramos a vivir de esta manera y no nos damos cuenta de que estamos lastimando a otra persona, que estamos viviendo mal, quizás. Y vemos que lo que lastiman, lo hacen porque tienen herida dentro de ellos. Y lo que reciben, esas heridas, a la vez terminan lastimando a otra persona. ¿No? Es como que hay un círculo vicioso que se forma en estas relaciones interpersonales que nosotros vamos manteniendo en la vida. Hermanos, todas las heridas acumuladas dentro de nuestro corazón, tarde o temprano, sale hacia afuera. Y a veces sin que nosotros nos demos cuenta. En una situación que no me agrade o cuando alguien dice algo que me molesta, podemos explotarnos, perder el control, ¿no? Sin tener el dominio propio. Insultos y groserías pueden salir de nuestras bocas. A veces nuestras manos reaccionan violentamente o podemos destruir inclusive los objetos que están alrededor nuestro. Hacemos cosas que después con el paso del tiempo nos sentimos avergonzados, cosas de las que nos arrepentimos. Entonces, ¿cómo podemos recuperarnos de esas heridas? Aunque no de un día para el otro, tendremos que de algunas maneras lograr que gradualmente estas heridas se vayan sanando. La palabra que leímos hoy es parte de la parábola del hijo pródigo que Jesús predicó, en donde habla de un hijo que con grandes aspiraciones seguramente personales, él pidió la herencia de su padre por adelantado y se va de la casa. Sin embargo, vemos que su fin fue desastroso, un fracaso, completa desilusión. En realidad era casi imposible en esta época, dentro de lo que es la cultura judía, pedir la herencia por adelantado, porque eso era como matar a su padre, era de alguna manera considerar que su padre se había muerto. O sea, cuando este hijo menor le pide a su padre la parte de su herencia, lo que él estaba diciendo a su papá es: papá, para mí vos estás muerto, así que dame la herencia. Es más o menos esto lo que había sucedido. Pero a pesar de la actitud inmoral, atrevida, maleducada, podemos decir, de este hijo, vemos que el padre actúa con amor, entrega la herencia sin decir nada. Y este hijo, tomando esa herencia, vemos que se termina alejándose de su padre. Y en el versículo 23, que no lo leímos, dice que él comenzó a vivir una vida perdidamente. Vivió perdidamente desperdiciando sus bienes. Así que no duró mucho hasta que se quedó con las manos vacías. En poco tiempo se quedó sin dinero. Sus amigos se alejaron de él. Y para peor, una hambruna comenzó a azotar la región en donde él estaba. Así que no tenía de qué comer, pasaba hambre. Pero afortunadamente consigue un trabajo, pero el trabajo consistía en cuidar a los cerdos. Estos cerdos que eran considerados como animales impuros, inmundos por los judíos. Así que él había caído tan bajo que tuvo que trabajar haciendo cosas que los judíos odiaban. Y además tenía tanta hambre que vemos que quiso comer también de las algarrobas que comían los cerdos, la comida de los cerdos. Y vemos entonces la última parte del versículo 17. Vemos allí que él, cuando se ve a sí mismo en esa situación miserable, este hijo pródigo dice lo siguiente, comienza a lamentarse y grita diciendo: y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí me muero de hambre, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Al ver la imagen entonces de este hijo pródigo, ¿no? Nosotros podemos saber que había ciertas heridas que él tuvo que padecer, ¿no? Esas heridas que tuvo que sufrir por ir al mundo, por buscar, ¿no es cierto?, en el mundo un éxito, ¿no? Ese deseo. Por supuesto que él tiene la culpa de haber recibido estas heridas. Él fue quien comenzó toda esta historia, por lo tanto las consecuencias también son de su responsabilidad. Sin embargo, pensemos por el lado de este hombre mismo, ¿no? Pongámonos en lugar de este hijo. En un momento estaba rodeado de sus amigos cuando tenía dinero, pero esos amigos fueron alejándose cuando él se iba quedando pobre. En un momento era bienvenido en todos los lugares y de pronto es rechazado en cualquier lugar donde él iba. Es abandonado, rechazado. Y seguramente todo este abandono lo habrá llevado hacia una desesperación, ¿no? Y ni hablar de la frustración o desazón que habrá sentido, ¿no?, al verse a sí mismo comiendo la comida de los cerdos.
Y él comienza a decir, si en la casa de mi padre había abundancia, vivía yo con siervos que me cocinaban y acá yo comiendo esta comida de cerdo, no tengo ni siquiera de qué comer. Entonces se imagina la angustia, el dolor, la desesperación que habrá sentido este hijo. Sin embargo, la vida de este hijo, manchada por fracasos y heridas, vemos que experimenta un vuelco, un cambio. Sus heridas son sanadas y su vida restaurada. ¿Y cómo fue esto posible? En primer lugar, la restauración comienza, ¿no?, cuando él reconoce ser un pecador y se arrepiente. Cuando él reconoció ser un pecador y reconoció ese pecado, allí comenzó la restauración. Hermano, la restauración en la vida de una persona ocurre cuando nosotros reconocemos ser un pecador delante de Dios y nos arrepentimos. Miren el versículo 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y después en el versículo 21 también, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Está confesando sus pecados, admite ser un pecador delante de Dios y delante de su Padre. Está reconociendo que ha caído tan bajo, en ese estado tan miserable, por causa de sus pecados. ¿No saben cuán importante es poder ver esta imagen de nosotros? De que somos pecadores delante de Dios. Poder descubrir, poder reconocer, admitir que somos pecadores del Señor. Verme a mí como un pecador. Ver mi pecado primero antes de ver el pecado de otro. Y este fue el paso que dio este hijo fracasado para ser recuperado. ¿Y qué sucedió? ¿No? Podemos ver que él es restaurado finalmente, ¿no? De pronto, el dolor, las heridas que él había recibido fueron sanadas cuando llega al Padre. Ahora, pensemos por un momento sobre David. Cuando David peca con Betsabé, él trató de ocultar ese pecado y termina cometiendo aún pecado mayor, porque termina matando al esposo de Betsabé, a Urías. Y cuando vino el profeta Natán para declarar sobre sus pecados, David acepta esas palabras, reconoce sus pecados y se arrepiente delante de Dios. Dice en 2 Samuel 12:13, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿No? He pecado contra el Señor. David reconoce ser un pecador y también vemos que el Señor lo perdona. Hermanos, recibir el perdón de Dios es sumamente importante porque repercute directamente en nuestro estado espiritual, en nuestra vida espiritual. Por eso en Salmo 32:5 también vemos que David confiesa de esta manera, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No? Un David que constantemente se arrepiente, confiesa sus pecados. Ahora, ¿cómo era el estado de David antes de confesar sus pecados? ¿Cómo estaba él? Dice en Salmo 31:10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Mi fuerza me falla a causa de mi iniquidad y mis huesos se han debilitado. Por causa de mi iniquidad, dice, por causa de mis pecados, mi fuerza falla. Mi vida se va desgastando del dolor, mis huesos se debilitan. ¿No? Pero cuando él confesó sus pecados, vemos que Dios le entrega el perdón, recibió el gozo de ser restaurado nuevamente como un hijo de Dios. Hermano, la forma de sanar nuestras heridas es reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos delante de Dios. ¿No? Y eso es lo que experimentó David. Cuando él reconoció sus pecados y lo confesó delante de Dios, fue perdonado y su vida restaurada. Y eso fue lo primero que sucedió, ¿no? Y también lo que le sucedió en la vida del hijo pródigo. Hermanos, debemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Y teniendo a Jesús como nuestro abogado, como el único intermediario entre Dios y nosotros, tenemos que poder confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Y es ahí donde la sanidad de Dios comienza a obrar en nosotros. En segundo lugar, para poder recuperarnos de nuestras heridas, debemos ser abrazados por el Padre. El versículo 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. En medio del dolor, en medio de las heridas, este hijo piensa en la casa de su padre. El hecho de que haya pensado en la casa de su padre significa que él pensó, ¿no?, en esos brazos, ¿no?, en esos abrazos, el sentir cobijado también por su padre, y fue corriendo, ¿no es cierto?, hacia su casa. Y el padre, que esperaba ansiosamente el regreso de su hijo todos los días, vemos que fue el primero en darse cuenta de que era su hijo quien estaba, ¿no es cierto?, acercando a su casa. Y dice la palabra que el padre se compadeció de su hijo, lo miró con esa compasión.
¿no? No con una mirada de reproche, no con una mirada de desprecio, sino que lo mira con una mirada de amor, de compasión y de misericordia. Y fue corriendo a su encuentro. ¿Y qué hace? Lo abraza, lo abraza. Y en ese abrazo del Padre, el Hijo experimenta el consuelo más cálido y el amor más grande que podría existir en el mundo. No sé si ustedes escucharon hablar del Free Hug, ¿no? Conocido como abrazos gratis en español. Es un movimiento que comenzó en el año 2001 por un hombre llamado Jason Hunter. Después se comenzó a popularizar por distintos videos que empezaron a circular por las redes. La intención era regalar abrazos en las calles. Aquellas personas que querían sentirse apoyados, ¿no? Y aquellos que necesitaban ser consolados. Y los que participaron de esta campaña se sorprendieron de tanta gente que necesitaban ser abrazados. Aunque para algunas culturas, ¿no?, abrazarse con los extraños no es bien visto, lo cierto es que son muchas las almas que necesitan de este abrazo del Padre. Hay un libro llamado The Hug Therapy, ¿no?, la terapia del abrazo, podríamos traducirla, escrita por una psicóloga, Kathleen Keating. La autora explica sobre los efectos de los abrazos de esta manera. Dice ella: es bueno el abrazo, por supuesto, para el cambio de humor, vencer la soledad, el miedo, el insomnio, la tensión, da orgullo, alegría, seguridad, fortalece los músculos y reduce el apetito de la persona con sobrepeso. Bueno, esta última parte, no sé si es así, porque si no pasaríamos todo el día abrazándonos y así bajaríamos de peso. Pero sí, lo que sí ella dice es que los abrazos producen un efecto en la persona, un efecto consolador, un efecto sanador, ayuda a vencer la soledad, dice, ayuda a vencer el miedo, ¿no? Ahora, la cuestión es esto: si el abrazo entre las personas produce, ¿no?, todos estos efectos de consuelo, seguridad, de buen humor, ¿no?, que ayuda a vencer la soledad y el miedo, entonces, ¿cuánto más poderoso sería el abrazo de Dios? ¿Cuánto más poderoso sería esos brazos del Señor, ¿no?, abrazándonos? Esos brazos de Dios sobre nosotros. Hermanos, el abrazo de Dios es un abrazo restaurador, sanador, fortalecedor. Y si sienten que están cansados y afligidos, heridos y lastimados, entonces busquen ese abrazo del Padre. Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Es mi deseo que la presencia del Espíritu Santo, ¿no?, nos esté envolviendo, para que realmente podamos sentir esa presencia del Padre. Para que podamos sentir ese brazo del Señor. En tercer lugar, para superar las heridas y experimentar la restauración, debemos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. En los versículos 22 y 23 vemos que el Padre dice lo siguiente: pero su Padre dijo a sus siervos: saquen de inmediato el mejor vestido y vístalo, y póngale un anillo en su mano y calzados en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos. Y después en el versículo 24, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre estaba tan contento, tan feliz por el regreso de su hijo, que organiza una gran fiesta. Vemos que lo viste con el mejor vestido que tenía, le coloca un anillo, le da zapatos nuevos. ¿Qué significa todo esto? Significa que el padre estaba restituyendo ese lugar original al que pertenecía su hijo. Estaba reconociendo nuevamente que él era su hijo. Por eso, en medio de esta acción del Padre, podemos de pronto escuchar una voz que afirma esto. Dice: porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido, pero ha sido hallado. Que dice: mi hijo. Ese hijo mío. Mi hijo. Imagínese el hijo que había llegado allí apenas queriendo ser un siervo más en la casa de su padre. Dijo: no, voy a volver. La verdad que no tengo cara, no soy tan cara dura como para decirle a mi papá que me restituya el lugar del hijo. Le voy a decir que me contrate como un siervo más, como un criado más. Pero ¿qué hace el padre? Le dice: no, sos mi hijo. Vos sos mi hijo. Entonces imagínense en este hijo escuchando esa voz del padre. ¡Wow! Mi padre me acepta nuevamente, me reconoce nuevamente que soy hijo. Entonces cuando el hijo, seguramente cuando escucha esta voz de su padre, todo su cansancio, toda su aflicción, todas sus heridas, todas esas cargas completamente fueron eliminadas. Comenzó a sentir ese gozo inexplicable, ¿no? Porque no era el tipo de trato que él esperaba de su papá.
Él simplemente esperaba ser aceptado como un siervo más. Sabía que no era merecedor de este recibimiento. Su pecado, su falta, había sido demasiado grande para volver a ocupar el lugar del Hijo. Pero cuando sonó la voz del Padre, que declaró como su hijo, mi hijo, aún delante de los siervos, dentro de esa casa, ese hijo había recuperado su lugar. Hermano, eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al Señor. Cuando el Señor declara su voz y nos llama a nosotros como mi hijo, mi hija. Somos restituidos como los hijos de Dios. Y desde allí podemos disfrutar, ¿no?, de esa plena comunión con el Padre, disfrutar de ese abrazo, disfrutar de ese amor, disfrutar de esa sanidad y restauración que solo el Padre nos puede entregar. Por eso es importante poder acercar hacia Él, arrepintiéndonos en el nombre de Jesucristo, porque el pecado nos separa de Dios. Tenemos que resolver la cuestión del pecado. Y una vez que nos acercamos, la presencia del Espíritu nos cobija, nos abraza, ¿no?, haciéndonos sentir que somos amados. Y suena una voz del Padre que dice, sos mi hijo, sos mi hija. Esa experiencia con el Señor es lo que va a terminar sanando nuestras heridas. Esa experiencia con Dios es lo que termina de alguna manera fortaleciendo nuestros corazones, para que no vivamos como un resentido en este mundo, sino para que podamos vivir confiadamente como los verdaderos hijos del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.